¿Te has preguntado alguna vez cómo es pescar en el lugar donde el mar se congela y el viento corta el acero? Allí, en el corazón del Ártico, navega el barco pesquero más grande del mundo, una fortaleza flotante tan imponente que parece más un crucero industrial que un simple barco. Su nombre impone respeto: el Wilhelm Thorsteinsson Mill, orgullo de Islandia y una de las máquinas de pesca más avanzadas jamás construidas. Con sus 94 metros de largo y 16 de ancho, este coloso puede enfrentarse a olas de más de 20 metros y seguir pescando cuando otros barcos huyen a puerto. Fue diseñado para operar en el hielo, en la oscuridad y bajo temperaturas que pueden alcanzar los menos 40 grados Celsius. Su casco doble, construido con acero ártico reforzado, puede romper placas de hielo de más de 1,5 metros de espesor sin perder velocidad. Cada centímetro del barco está pensado para resistir un entorno donde el error se paga con la vida. Pero lo que lo convierte en una leyenda no es su tamaño, es su capacidad. El Wilhelm puede pescar, procesar y congelar hasta 400 toneladas diarias de pescado sin tocar tierra firme. Dentro de su estructura hay una auténtica fábrica flotante, túneles de congelación automática, robots de corte láser y cámaras frigoríficas que almacenan más de 1,000 toneladas de producto a menos 30 grados Celsius. En su interior trabajan 40 hombres de diferentes nacionalidades: islandeses, rusos, noruegos, turnándose en jornadas de 12 horas. Cada tripulante vive semanas sin ver la luz del sol, en una rutina donde el ruido de las máquinas sustituye el sonido del mar. Aquí no hay descanso. El barco nunca se detiene, porque cada minuto perdido significa miles de euros menos. El Wilhelm es el resultado de 80 millones de euros de ingeniería extrema, construido para un solo propósito: dominar las aguas donde el hielo dicta las reglas. Su puente de mando, lleno de pantallas y radares, parece el de una nave espacial. Puede detectar bancos de peces a más de 10 kilómetros de distancia, medir su densidad y seguirlos automáticamente, incluso bajo hielo. Y cuando el resto del mundo duerme, este monstruo de acero sigue trabajando entre la oscuridad y el frío polar, sacando del mar los tesoros más valiosos del norte. Porque en el Ártico solo los gigantes sobreviven. El Wilhelm no fue construido en un astillero cualquiera. Nació en Noruega, en una de las plantas navales más avanzadas del mundo, donde los ingenieros trabajan rodeados de nieve y silencio. Tardaron más de 3 años en completarlo, y cada detalle fue diseñado pensando en una sola cosa: sobrevivir al Ártico. El casco se forjó con acero naval de alta densidad, una aleación que resiste temperaturas bajo cero sin fracturarse. Se utilizaron más de 3.500 toneladas de metal, y cada soldadura fue revisada una a una con rayos X, porque un solo error podría significar una catástrofe cuando el mar se congela. El resultado es un barco que puede romper hielo de hasta 1,8 metros de grosor, manteniendo el rumbo incluso bajo tormentas de viento ártico. Pero no solo es fuerte, es inteligente. Su sistema de navegación incluye radares de apertura sintética, capaces de ver a través del hielo y detectar tanto bancos de peces como grietas peligrosas. Los motores, 2 gigantes diésel eléctricos de 9.600 caballos de potencia cada uno, se alimentan de combustible especialmente formulado para no solidificarse a temperaturas extremas. En total, el barco puede recorrer más de 10.000 kilómetros sin repostar. El Wilhelm cuesta mantenerlo como a una ciudad pequeña. Cada día de operación consume más de 40.000 litros de combustible y toneladas de suministros. Solo encenderlo por primera vez requirió casi 60 horas de preparación técnica
y cada arranque se considera una operación de riesgo. Los ingenieros lo apodan el tanque blanco, porque su estructura puede soportar presiones de hielo que equivalen a más de 200 toneladas por metro cuadrado. En el interior, los pasillos están recubiertos con aislamiento térmico de última generación, diseñado para mantener una temperatura estable de 22 grados Celsius, incluso cuando afuera el termómetro marca menos 45 grados Celsius. Nada fue dejado al azar. Los vidrios del puente de mando son de triple capa, calefactados por dentro para que no se congelen. Los propulsores laterales permiten girar sobre su propio eje, y un sistema de lastre inteligente ajusta el peso del barco automáticamente para equilibrarlo en mares violentos. En su construcción participaron más de 1.200 personas, ingenieros, metalúrgicos, técnicos en refrigeración y expertos en acústica marina. El coste final superó los 85 millones de euros, convirtiéndolo en el pesquero más caro jamás construido en Europa. Y todo para una sola misión: salir al hielo, enfrentarse al invierno y volver con vida. Cuando este barco entra en zona de pesca, el silencio del Ártico desaparece. Los motores rugen, los radares giran sin descanso y los brazos mecánicos comienzan su danza precisa y brutal. Aquí no hay redes lanzadas a mano ni cuerdas congeladas entre los dedos. Todo está automatizado. Este barco es una máquina que pesca sin dormir. En un solo día puede capturar hasta 400 toneladas de pescado, principalmente bacalao del Ártico, fletán negro y abadejo polar, especies que viven a cientos de metros bajo el hielo, en aguas que rondan los menos 1,5 grados Celsius. Para encontrarlos, el Wilhelm utiliza un sistema de sonar tridimensional que escanea el fondo marino en tiempo real. El sonar no solo detecta movimiento, identifica el tamaño, la densidad y hasta el tipo de pez, permitiendo elegir con precisión qué especie capturar. Cuando los sensores confirman un banco de peces, las redes de arrastre pelágico se despliegan desde la popa, impulsadas por cabrestantes hidráulicos capaces de resistir decenas de toneladas de tensión. Las redes pueden alcanzar más de 800 metros de longitud y están fabricadas con fibras de alta resistencia al frío, un material que no se congela ni se corta bajo el hielo. Una vez que las redes emergen, el pescado entra directamente en el sistema de transporte interno, un conjunto de cintas herméticas que lo conducen a la fábrica del barco. En apenas 15 minutos, el pescado pasa de estar en el mar a ser limpiado, fileteado y congelado. Ninguna otra embarcación en el mundo logra un proceso tan rápido. Y mientras el trabajo continúa, el barco sigue moviéndose. Los sistemas automáticos ajustan las redes en función de las corrientes, y los radares controlan el movimiento del hielo para evitar que las trampas queden atrapadas. Incluso durante las noches polares, cuando el sol no sale por meses, el Wilhelm trabaja iluminado por focos de 5.000 lúmenes que transforman la oscuridad en un escenario blanco y metálico. Los ingenieros islandeses dicen que, cuando el Wilhelm pesca, el mar se vacía. Y no exageran. Una sola expedición de 3 semanas puede generar más de 10 millones de euros en producto exportado. Sus bodegas, divididas en cámaras de frío, almacenan más de 1.200 toneladas de pescado congelado a menos 30 grados Celsius. De allí, el cargamento se envía a Japón, España, Corea y Estados Unidos, donde se vende a precios de lujo. Mientras otros barcos buscan refugio en los puertos, el Wilhelm sigue allí fuera, enfrentando el hielo y las olas con precisión milimétrica. Cada noche, sus grúas mecánicas levantan toneladas de pescado del abismo, y los hombres dentro saben que solo un barco así puede desafiar al Ártico y ganar. Por dentro,
El Wilhelm Torsteinsson no parece un barco. Parece una planta industrial flotante. Cada metro de su interior está diseñado para transformar el pescado en producto listo para el mercado, sin que nada toque el aire exterior. El proceso es tan eficiente que los ingenieros lo llaman la cadena del frío perfecta, y ocurre a cientos de kilómetros de tierra firme, en medio del hielo polar. Apenas las redes depositan su carga en cubierta, el pescado pasa por un sistema cerrado de cintas transportadoras que se mueve como una arteria de acero a lo largo del casco. Primero, las máquinas automáticas separan las especies. Después, brazos mecánicos equipados con sensores ópticos miden el tamaño y el peso de cada pez, cortando con precisión quirúrgica lo que antes hacía un equipo humano entero. En un solo minuto, pueden procesarse más de 500 bacalaos. El siguiente paso es el túnel de congelación criogénica, una galería de 30 metros, donde el aire circula a menos 40 grados Celsius. El pescado entra fresco y sale en bloques sólidos de hielo en menos de una hora, sellado al vacío. No hay olor, no hay desperdicio. Cada filete se clasifica electrónicamente, se pesa y se etiqueta con el destino final: Tokio, Hamburgo, Oslo, Madrid. El barco tiene 4 niveles de cámaras frigoríficas, capaces de almacenar más de 1.200 toneladas de producto, manteniendo una temperatura constante sin importar el clima exterior. Cada cámara tiene sensores de dióxido de carbono, control de humedad y un sistema de ventilación redundante para evitar cualquier descongelamiento accidental. Incluso la energía térmica que generan los motores se recicla para calentar el agua de las duchas y la cocina. La tripulación trabaja turnos de 12 horas, un grupo en cubierta y otro en la planta. No hay pausa. Mientras unos pescan, otros procesan. El barco nunca se detiene, ni siquiera durante las comidas, que se sirven en un comedor que parece un laboratorio, con pantallas que muestran el estado de la producción y el oleaje exterior. Todo el sistema está conectado a un centro de control, donde se supervisa en tiempo real el rendimiento, el consumo energético y la temperatura de cada sala. El capitán puede ver en una sola pantalla cuántos kilos se procesan por minuto, el rendimiento del motor y hasta el consumo exacto de combustible. A simple vista, el Wilhelm parece un barco pesquero, pero en realidad es una fábrica flotante de alta tecnología, capaz de generar millones de euros en pleno hielo, a cientos de kilómetros de la civilización. Un monstruo que convierte el océano en una línea de producción perfecta, donde el mar entra por un extremo y el lujo sale por el otro. Vivir en este barco no es un trabajo, es una prueba de resistencia. A bordo, 40 hombres conviven durante semanas en un entorno donde el día y la noche desaparecen, reemplazados por el resplandor blanco del hielo y el rugido constante de las máquinas. Cada uno sabe que, una vez que el barco zarpa hacia el norte, no hay vuelta atrás. La jornada empieza a las 6 de la mañana, si es que alguien puede llamarlo mañana. Porque en el Ártico, durante meses, el sol no existe. El reloj es la única referencia. Los turnos se dividen en bloques de 12 horas exactas, con una rotación que se mantiene incluso durante tormentas o temperaturas de menos 40 grados Celsius. El trabajo es tan continuo que el barco nunca duerme. Cuando un grupo se retira a descansar, otro ya está reemplazándolo en la planta o en cubierta. Las cabinas son pequeñas pero cálidas, diseñadas para soportar el ruido constante de los motores y las vibraciones del casco. Cada marinero tiene un espacio personal del tamaño de un armario, una cama, un escritorio y una cortina que hace de frontera con el mundo exterior. No hay internet constante ni conexión telefónica. La comunicación con tierra se limita a breves mensajes de satélite
cuando las condiciones lo permiten. En el comedor, las comidas se planifican como en una base polar: alto contenido calórico, proteína constante y bebidas calientes todo el día. El menú suele incluir carne seca, guisos de pescado y pan negro islandés. Cada día, el chef prepara más de 120 raciones en una cocina que vibra con cada golpe de ola. Los sueldos, sin embargo, compensan el sacrificio. Un marinero de cubierta puede ganar entre 4.000 y 6.000 euros al mes, mientras que los técnicos y oficiales superan los 8.000. Pero el dinero no es lo más difícil de conseguir aquí. Es la calma, el aislamiento, la oscuridad perpetua y el ruido de las máquinas acaban desgastando incluso a los más fuertes. Por eso, cada expedición cuenta con un pequeño gimnasio, una sala de televisión con películas antiguas y una biblioteca náutica para los pocos momentos de descanso. Cuando una tormenta sacude el casco, los hombres sienten el crujido del acero bajo sus pies. El barco entero vibra, los pasillos se inclinan y el aire se llena del silbido del viento polar que se cuela entre las uniones metálicas. Algunos cierran los ojos y se aferran a sus literas. Otros salen a cubierta para ayudar a asegurar el equipo, conscientes de que un error puede costar la vida. Cada uno de ellos sabe por qué está allí: por la paga, por la aventura, por la costumbre, o tal vez porque el mar les llama. Y aunque todos sueñan con volver a casa, hay algo en el Ártico que se queda dentro: el silencio, la inmensidad, el miedo, una mezcla que solo entienden los que han trabajado donde el hielo y el mar se confunden. En el Wilhelm, los hombres no son tripulantes, son supervivientes del frío eterno. Hay un punto en el mapa donde el océano deja de comportarse como agua, un lugar donde el mar y el hielo son la misma cosa, donde el sonido del viento se confunde con el crujido del hielo partiéndose. Allí trabaja el Wilhelm, el gigante que se adentra cada temporada en una de las regiones más extremas del planeta, el mar de Barents, en la frontera helada entre Noruega y el Polo Norte. En esa zona, las temperaturas pueden caer hasta los -45 grados Celsius, y el aire es tan seco que el vapor del aliento se congela en segundos. El barco navega entre bloques de hielo del tamaño de edificios, fragmentos desprendidos de los glaciares de Svalbard y Novaya Zemlya. A veces, los témpanos se agrupan y forman muros naturales que pueden encerrar un barco por días. Por eso, el Wilhelm está equipado con sensores de presión y radares de ultrasonido capaces de medir el espesor del hielo hasta 5 kilómetros alrededor. Los capitanes saben que una grieta mal calculada o un cambio en la corriente puede ser mortal. El hielo se mueve como un ser vivo, empujado por el viento y las mareas, y puede aplastar el casco con una fuerza de cientos de toneladas por metro cuadrado. Cuando el mar comienza a cerrarse, los motores diésel eléctricos del Wilhelm rugen con toda su potencia. Las hélices de acero giran a máxima velocidad, levantando una espuma blanca que parece nieve pulverizada. El casco se inclina hacia adelante, se eleva y cae con el peso suficiente para romper la superficie helada, abriendo un camino a través del silencio polar. En las noches árticas, el paisaje es hipnótico. El cielo se ilumina con auroras boreales, mientras el barco avanza entre sombras y luces verdes que se reflejan en el hielo. Los marineros dicen que ese momento, cuando la aurora brilla sobre un mar congelado, es lo más parecido a ver al océano respirando. Pero el espectáculo puede volverse peligroso en segundos. El hielo es traicionero. Bajo la superficie, las corrientes crean ríos invisibles que pueden mover bloques gigantes y golpear el casco con una fuerza impredecible. El peligro no viene solo del hielo. Las tormentas en esta región son conocidas por su violencia súbita.
el viento puede pasar de 40 a 130 kilómetros por hora en menos de una hora, levantando olas que mezclan agua líquida y trozos de hielo afilado como cuchillas. En una tormenta así, el puente de mando se cierra herméticamente, las compuertas se sellan y el barco se prepara para resistir el golpe. El Wilhelm está diseñado para sobrevivir donde otros se hundirían. Cada metro que avanza es una victoria. El mar de Barents, el mar de Groenlandia y las aguas del Ártico Central son los últimos territorios donde el hombre todavía lucha directamente contra la naturaleza. Y allí, entre el hielo, el ruido del metal y el silencio blanco, el Wilhelm se mueve como un coloso solitario, pescando en el fin del mundo. Bajo esas aguas heladas, donde casi no llega la luz y el mar parece inmóvil, se esconde una de las mayores reservas de vida marina del planeta. El Ártico no solo es hielo, es un tesoro viviente de especies que valen fortunas. Y el Wilhelm es uno de los pocos barcos capaces de cazarlas a esa escala. Su principal objetivo es el bacalao ártico, un pez que vive en profundidades de más de 400 metros, alimentándose de crustáceos y krill bajo la capa de hielo. Este bacalao crece lentamente y su carne es tan blanca y firme que se considera una delicadeza. En los mercados de Japón y Noruega, un solo filete puede venderse por más de 40 euros y un contenedor entero de bacalao procesado puede superar los 3 millones de euros en valor de exportación. Pero no es el único tesoro que buscan. También capturan fletán negro, un pez plano que vive en el fondo del océano y puede medir más de 1,5 metros. Su carne grasa, perfecta para sashimi, es una de las más codiciadas por los chefs de alta cocina. Cada ejemplar puede venderse por más de 500 euros y el barco puede capturar cientos por día. El tercer objetivo, y quizás el más valioso de todos, es el cangrejo real del Ártico, una criatura que parece salida de otro mundo. Sus patas pueden medir hasta 2 metros de envergadura y cada ejemplar adulto pesa entre 6 y 10 kilos. El precio de venta puede llegar a 400 o incluso 600 euros por kilo en restaurantes de lujo en Tokio, Seúl o Dubái. Cada vez que el Wilhelm levanta una trampa cargada de estos gigantes, es como izar una caja llena de joyas vivas. En una sola temporada, el barco puede capturar el equivalente a más de 20 millones de euros en pescado y marisco. Y lo más impresionante es que casi todo ese producto se procesa y empaqueta dentro del propio barco, listo para ser vendido sin pasar por tierra. Cada caja lleva un código que indica el lugar exacto del océano donde fue capturada la pieza, una trazabilidad total que aumenta aún más su valor. Pero detrás de ese negocio millonario hay una logística titánica. Las condiciones del Ártico limitan las operaciones a apenas 4 o 5 meses al año. El resto del tiempo, el hielo cierra el paso y la pesca se detiene. Por eso, cada expedición debe aprovechar cada hora, cada red, cada metro de mar. Los hombres a bordo lo saben. El tiempo es oro, y el oro del Ártico nada bajo el hielo. A bordo, nadie ve el dinero, pero todos lo sienten. Cada tonelada capturada es una victoria contra la naturaleza y una fortuna que espera al otro lado del mundo. Y mientras las olas chocan contra el casco y el radar sigue buscando señales en el abismo, el Wilhelm continúa pescando, día y noche, en uno de los lugares más hostiles y rentables de la Tierra. En el Ártico, cada pez vale una fortuna, pero cada captura también puede costar una vida. Mantener con vida al Wilhelm Thorsteinsson no es solo una hazaña técnica, es una guerra diaria contra el tiempo, el hielo y el dinero. Cada día en funcionamiento cuesta más que el sueldo mensual de toda su tripulación junta. Un error, una avería
o una tormenta mal calculada pueden convertir una expedición millonaria en una ruina flotante. El barco consume alrededor de 40.000 litros de combustible al día. En zonas remotas del Ártico, donde no hay puertos ni estaciones de abastecimiento, eso equivale a casi 80.000 euros diarios solo en combustible. A eso se suman los costos de mantenimiento, la comida, los repuestos y los seguros. Más de 1.500.000 euros al mes para mantenerlo en operación. El motor principal, un diésel eléctrico de 18 cilindros, necesita revisión cada 2.000 horas de uso. Si se detiene, el barco entero queda a merced del hielo. Pero los números también asombran por el otro lado. En una buena temporada, el Wilhelm puede facturar más de 50 millones de euros, vendiendo su pescado directamente a distribuidores internacionales. Cada hora de pesca productiva equivale a cientos de miles de euros. Por eso el barco no se detiene nunca, ni de noche, ni durante tormentas, ni cuando las temperaturas bajan a menos 45 grados Celsius. Cada minuto de inactividad es dinero perdido. Incluso la tecnología tiene su precio. Los sistemas de navegación satelital, cámaras térmicas y sensores de hielo cuestan más de $500.000 de euros al año en mantenimiento. El software que controla la fábrica interna, los motores y los radares se actualiza constantemente desde tierra mediante conexión satelital segura, a un costo de más de 10.000 euros diarios. Y luego están los seguros. Un barco como este, trabajando en el Ártico, no puede asegurarse como uno normal. Las pólizas se calculan por riesgo extremo: fuego, explosión, colisión con hielo, pérdida de carga, evacuación de emergencia o rescate aéreo. En total, el seguro anual del Wilhelm supera los 5 millones de euros, casi tanto como el valor de un barco pesquero tradicional. Aún así, sigue siendo rentable, porque el producto que saca del mar, bacalao, fletán, cangrejo real, tiene un valor tan alto que cada expedición exitosa puede recuperar los costos en cuestión de días. El secreto está en no fallar, en no detenerse, en no romper el casco, en no perder una red. Aquí no hay margen para los imprevistos. Una válvula congelada, una grieta en el hielo, un fallo eléctrico, y toda la operación puede detenerse. Cada minuto de paro puede costar decenas de miles de euros. Por eso, dentro del Wilhelm, la precisión es ley. Los ingenieros lo revisan cada día, como si fuera un avión antes de despegar. Los mecánicos escuchan el ruido de los motores, buscando vibraciones anormales. Los técnicos monitorean la temperatura de cada sala, y el capitán supervisa las rutas con una atención casi obsesiva. Mantener con vida a este gigante no es solo cuestión de combustible o dinero. Es una batalla constante entre la ambición humana y la naturaleza. Y en el Ártico, esa batalla solo tiene dos finales: volver a puerto o quedar atrapado para siempre bajo el hielo. Este barco no solo es el barco pesquero más grande del mundo, es también uno de los más inteligentes. Su verdadera fuerza no está en sus motores, sino en su cerebro digital, un conjunto de sensores, radares y sistemas de inteligencia artificial que le permiten ver lo que ningún ojo humano puede: vida bajo el hielo. En la cubierta superior, un radar de última generación gira constantemente, enviando pulsos que atraviesan la capa de hielo y devuelven una imagen tridimensional del fondo marino. Este sistema, conocido como Ice Vision 7, puede detectar el grosor del hielo con precisión de centímetros y, lo más sorprendente, identificar grietas y zonas de presión antes de que sean visibles a simple vista. Gracias a él, el Wilhelm puede navegar entre placas de hielo que destruirían cualquier otro barco sin quedar atrapado.
Pero su mayor tesoro tecnológico está bajo la superficie. Desde la popa se despliegan drones submarinos autónomos, equipados con cámaras térmicas y sonar de largo alcance. Estos drones, conectados por fibra óptica y guiados por inteligencia artificial, recorren kilómetros bajo el hielo, mapeando los movimientos de los bancos de peces y midiendo la temperatura del agua en distintas profundidades. En apenas minutos, envían al barco datos exactos sobre dónde y cuándo lanzar las redes. El sonar principal, un modelo de barrido completo de 360 grados, es tan sensible que puede diferenciar entre un cardumen de bacalao y una nube de krill. Su alcance supera los 10 kilómetros, y su precisión es tal que permite al capitán ver en las pantallas cómo se mueven los peces en tiempo real, como si estuviera mirando bajo el mar. Todo ese flujo de información pasa por el corazón digital del barco. Un sistema central controlado por inteligencia artificial predictiva. Analiza la temperatura del agua, la velocidad de las corrientes, la densidad del banco y los datos históricos de pesca. Con todo eso, predice la ruta probable de migración de las especies, optimizando las maniobras para capturar más con menos esfuerzo. Es el primer barco del mundo en usar esta tecnología de forma continua en el Ártico. Incluso los motores están conectados a esta red inteligente. Si el sistema detecta un cambio en la presión del hielo o una corriente peligrosa, ajusta automáticamente el rumbo y la potencia. Es como si el barco tuviera reflejos propios. Los marineros bromean diciendo que el Wilhelm piensa antes de pescar. Pero no es una broma. La IA ha reducido el consumo de combustible en un 15%, y ha aumentado la precisión de captura en casi un 40% respecto a los barcos tradicionales. Nada se desperdicia, nada se deja al azar. En el puente de mando, el capitán observa una docena de pantallas que muestran mapas térmicos, presión oceánica y el movimiento de los peces bajo el hielo. La tecnología convierte lo invisible en visible, pero también le recuerda algo esencial: que el mar, por más que lo entiendas, nunca se deja dominar del todo. Porque aunque vea más que nadie, el océano siempre guarda secretos. Y bajo el hielo, en la oscuridad infinita, aún hay criaturas y corrientes que ningún radar ha podido descifrar. El Wilhelm corta el hielo como una cuchilla. Avanza con la calma de un gigante que no teme a nada, pero cada metro recorrido tiene un costo. Porque en el Ártico, cada victoria se paga cara. Allí, donde la temperatura puede caer por debajo de los menos 50 grados Celsius y el viento sopla con la fuerza de un huracán, el error más pequeño puede ser fatal. Un tubo congelado, una red atascada, una compuerta mal cerrada, y el océano reclama lo que es suyo. No hay rescates rápidos, no hay ayuda cercana. El barco navega en una de las regiones más remotas y hostiles del planeta, donde la distancia más corta a tierra firme puede superar los 500 kilómetros. Y, sin embargo, sigue adelante. El Wilhelm Thorsteinsson representa la culminación del ingenio humano frente a la brutalidad de la naturaleza. Una máquina diseñada no solo para pescar, sino para sobrevivir donde el mundo termina. Cada expedición dura entre 40 y 60 días. Durante ese tiempo, los hombres a bordo viven sin amaneceres, sin noches, sin contacto con la civilización. El barco se convierte en su universo, un microcosmos metálico, rodeado de hielo y silencio. Y cuando vuelven al puerto de Reykjavik, después de semanas de oscuridad y frío, dicen que el mundo parece ir demasiado rápido, demasiado cálido, demasiado pequeño, pero lo hacen porque el norte paga bien. El pescado que sale de esas aguas vale millones, y las empresas que lo exportan construyen su fortuna sobre el sacrificio de esos hombres y el rugido de ese barco. El Wilhelm
genera cada año más de 60 millones de euros, y aún así, cada expedición sigue siendo una apuesta, porque el mar Ártico no perdona, y un fallo en sus aguas puede borrar una fortuna en minutos. Los ingenieros lo llaman el barco que domó el hielo, pero los marineros saben que eso no es del todo cierto. Nadie domina el Ártico. El barco simplemente ha aprendido a negociar con él, a moverse con respeto, a escuchar el sonido del hielo partiéndose antes de avanzar, a aceptar que la línea entre el éxito y la tragedia es tan fina como una grieta en el casco. En las noches claras, cuando el viento se detiene y el cielo se enciende con auroras verdes, el Wilhelm parece suspendido en otro mundo. El hielo cruje, las luces del barco brillan como una ciudad solitaria, y el océano, silencioso y oscuro, se extiende infinito. Es entonces cuando los hombres entienden lo que realmente están haciendo allí. No están pescando, están conquistando lo imposible. Pero cada conquista tiene su precio. El precio de desafiar un mar que puede destruirte en segundos. El precio de vivir donde nadie debería vivir. El precio de mirar al horizonte sabiendo que el hielo, tarde o temprano, se cobrará su deuda. Y aún así, cada año, el Wilhelm vuelve a zarpar. Porque mientras haya peces bajo el hielo y hombres dispuestos a enfrentarse al norte, el barco más grande del mundo seguirá navegando hacia el fin del mundo. El motor ruge, el hielo se abre, y una vez más, el Ártico se inclina ante el titán del hielo.